Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Hola, soy Carlo Padial. Esto es Media Offline. Mi podcast es un podcast producido por Playground. No sé desde dónde lo escuchas, me da un poco igual. Creo que está en Spotify, no sé, en los sitios en los que hay podcast. No lo he comprobado, yo solo lo busco en Spotify, pero entiendo que estará también en Apple Podcasts o no sé. No sé cuántos sitios hay de podcast, la verdad. Hoy es un episodio especial. Hemos querido hacer lo mejor de Media Offline y, bueno, esto puede llevar un poco a engaño. O sea, no tengo muy claro que sea lo mejor. Es muy subjetivo eso. Pero bueno, hemos preparado una serie de cortes resumiendo un poco algunas de las cosas de los episodios pasados. Y es algo que creo que está bien, puede ser una buena manera, por un lado, de introducir el podcast Media Offline a quien no lo conozca. Puedes empezar por aquí, escuchas este, yo alguna vez lo he hecho con otros podcasts que tienen resúmenes. Y por otro lado, pues es una forma de hacer un punto y aparte. Esto lo estamos grabando en agosto, antes de meternos en los próximos episodios de Media Offline que grabaremos en septiembre, es decir, ya. Y episodios que creo que serán además muy interesantes, los nuevos episodios. Para empezar, uno de los próximos invitados de Media Offline será nada más y nada menos que Fernando Arrabal, que es una cosa que me hace muchísima ilusión. Pero bueno, antes de eso vamos con lo mejor de Media Offline. Voy a hacer una pequeña entrada, un poco a los Radio 3, si no os importa. Lo mejor de Media Offline. Espera, lo voy a volver a hacer otra vez, Sune. Ha quedado un poco raro, es un poco ambiguo. Persona de género fluido, creo, quien ha hecho la locución. Yo quería una chica de Madrid, yo quería. Pero ha salido como alguien un poco de sexualidad indefinida, ¿no? No lo voy a conseguir clavar. Esto es muy difícil. Yo, de hecho, no sé hacer voces. Y entonces conseguir una mujer de Madrid que locuta para Radio 3 no va a salir, ¿vale? Pero yo lo intento. Lo mejor de Media Offline. Bueno, sigue siendo muy ambiguo. Me recuerda un poco al docucrime no sé si lo habéis visto, de Secretos del Deporte, el último episodio de la novia que no era o la novia inventada. Joder, es increíble el episodio. Va de un... Si no lo habéis visto, está en Netflix. Es una serie de docucrimes sobre casos chiflados del deporte. Y el último lo pusieron, creo, en agosto, o sea, hace unos días. Va de un jugador de fútbol americano que sostiene una relación por Facebook sin conocer a la otra persona. Cree que está flirteando por Facebook con una mujer y en realidad está flirteando con un señor samoano. Y el jugador de fútbol americano, que es muy religioso, bueno, la historia es muy jodida, cree que es su novia, ¿vale? Aunque no la ha conocido nunca. Y entonces empieza a hablar con ella por teléfono y el hombre este samoano hace una voz súper fina de mujer. O sea, consigue clavar muy bien, le deja un montón de mensajes, de notas de voz, hacen las llamadas y el tío se lo llega a creer que está teniendo una relación, claro, no presencial, es un poco extraño, todo cuesta un poco de entender, pero con esta persona que en realidad es un hombre samoano. Y la cosa llega tan lejos que el hombre samoano tiene que simular la muerte de esa falsa mujer porque se le va de las manos. Claro, el jugador de fútbol americano quiere quedar con ella. Ella no se puede presentar porque no existe y entonces simula su muerte. O sea, bueno, es una locura de docucrime, si lo podéis ver. Pero la cuestión es que el hombre samoano hace una voz de mujer increíble. Y yo lo voy a intentar una vez más, ¿vale? Lo mejor. No va a salir bien, ¿vale? Confío en que Sune, también nunca cuento con ello porque no me gusta... No me gustan las redes de seguridad así, o sea, me gusta lanzarme y ya está, pero quizás Sune puede luego arreglarlo, ponerme algún tipo de filtro, ¿vale? Que me saque de esta ambigüedad vocal, ¿vale? Lo voy a intentar una vez más. Lo mejor de Media Offline. Y el primero de los fragmentos
dentro de esta selección de lo mejor de media offline, es con uno de mis invitados favoritos, es con el doctor Javier Ruiz Romero. Es un andrólogo, médico extraordinario que ha venido en un par de ocasiones a media offline. Es el único invitado que ha repetido, porque, bueno, yo creo que es lógico. O sea, este podcast es mío, es una persona con problemas, una persona hipocondríaca, que ya os habréis dado cuenta. Y desde el inicio dije que este podcast iba a ser un reflejo de las cosas que me preocupan, que me interesan, sean pues los insectos, el dinero, no sé, las cosas que me preocupan, que son un poco el café. Y a alguien como yo, lo que más me preocupa tal vez, evidentemente, es la enfermedad, la muerte, las 8 millones de maneras en las que podemos ponernos enfermos, morir. Es una cosa que no dejo de pensar, la pienso cada día. Puedes tener cualquier cosa, puedes tener, no lo sé, un sarpullido y ese sea tu final. Es algo que me aterroriza y por lo tanto es una fantasía mía el disponer de un doctor en privado, sin límite de tiempo, al que preguntarle 1000 cosas. Y eso es lo que hice, ¿no? En este caso, encima es un médico especializado en genitales masculinos, que es algo un poco imprevisto. Se ha dado así, pero ¿por qué no? O sea, también ahí tengo 1000 dudas, hay 1000 tabús en torno a la sexualidad masculina y las intentamos resolver en uno de los 2 capítulos a los que vino. Os lo recomiendo mucho. Dentro de esa conversación el doctor Javier Ruiz Romero nos contó cómo se producía una erección. Yo creo que es un gran tema, cómo se produce una erección, y le pedí que nos la narrara como si fuera el 8º episodio de la 3ª temporada de Twin Peaks. No sé si recordáis que hay una especie de explosión de una bomba atómica desde dentro, vista desde dentro, en subjetivo. Pues yo le pedí que nos hiciera un relato subjetivo desde dentro del pene de quien sea. Yo ahí no entré. O sea, me quedé fuera y dentro, ¿vale? Pero para relatar esa erección en subjetivo. ¿Cómo es una erección narrada por un andrólogo? Y todo lo que sucede ahí, pues es mágico. Es mágico, ¿vale? Vamos con ello. Lo mejor de media offline. Tenemos una serie de sensores por los cuales recibimos estímulos, ¿vale? Estos son los sentidos: tacto, vista, gusto, olfato, gran olvidado. A partir de esos estímulos generamos un aluvión de neurotransmisores. Esto pasa en el cerebro. Y hay una serie de neurotransmisores que son guays, son los neurotransmisores del placer, del bienestar, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, serotonina, nos produce bienestar, y todo esto hace que la sangre deja de ir a otros órganos para concentrarse en llenar unos cilindros que habitualmente están prácticamente vacíos y llenarlos de sangre. Son 2 cilindros, se llaman cuerpos cavernosos y están en el pene, uno a cada lado de la uretra, es el conducto de la orina. La sangre afluye y mientras afluye se expande el cuerpo cavernoso, y al expandirse cierra las bocas de las venas para que la sangre se quede dentro del pene, porque si no entraría y las venas, al estar abiertas, se llevarían la sangre, ¿no? Por lo tanto, necesitamos cerrar el grifo. ¿Y el grifo qué lo cierra? La propia sangre, al entrar, comprime la capa que recubre a estos cuerpos cavernosos, a estos cilindros, comprimen las venas y quedan cerrados. Lo mejor de media offline. Bueno, esta entradilla como de Radio 3 está bien. Es Radio 3 un poco hecha por la Radio Colifata también. O sea, si Radio Colifata le hubieran dicho, no sé si sigue Radio Colifata. O sea, sabéis que Radio Colifata es esta radio en la que los locutores, y no sé si los técnicos de sonido también, eran todos enfermos mentales o gente con algún tipo de condición psiquiátrica. Hubiera sido interesante que a Radio Colifata les propusieran abrir una rama de su línea radiofónica que se pareciera a Radio 3,
que tuviera este punto que da buen rollo. Bueno, siempre tranquiliza poner Radio 3, ¿no? Yo de niño no lo entendía porque mi padre lo ponía, pero ahora lo entiendo, ¿no? Pero esto no es Radio 3, esto es Media Offline. Y el siguiente fragmento que queremos recuperar de los episodios pasados es el de Dídac Alcaraz. Dídac Alcaraz es, mucha gente ya lo sabrá, es uno de mis mejores amigos, con quien he hecho pues, la serie de vídeos Go Ibiza Go, también la película Miloko Erasmus y un montón de cosas más. Él es uno de los mejores cómicos y yo creo que cómico se le queda corto a Dídac, que es uno de los mejores artistas de España, es un poeta, es alguien único, no hay nadie igual que Dídac. Y con él quisimos profundizar en la esencia de la guasa, lo que nosotros llamamos la guasa pura, que es lo que nos define, que es una cosa que mucha gente tal vez puede no conocer o puede no identificarnos con ello, puede saber lo que hacemos, pero no saber que a eso nosotros le llamamos la guasa pura. Y queríamos dar una definición de guasa pura en el episodio al que vino Dídac, al menos tal y como la entendemos él y yo. Para nosotros, y se cuenta en el episodio ampliamente, creo, la guasa pura es difícil de explicar, pero es llevar hasta el final las posibilidades humorísticas, ¿no? La guasa. Conducir lo que podría ser una mera situación divertida o una idea humorística en algo catártico, delirante, en un espacio en el que te puedes meter y perderte y sumergirte en esa guasa pura sin fin. Cuanto más tiempo, mejor. Para nosotros es una cosa fascinante a la que Dídac y yo le hemos dedicado mucho tiempo y que nos gusta mucho meternos en ese espacio, ¿no? Y en el episodio de Dídac, Dídac trató de improvisar una canción que sirviera de definición de la guasa pura. Lo mejor de Media Offline. Es que reconozco el origen de todo. Sponsorizado por Blanc Pescador. Sí, él quisiera. Guasa pura. El flow. No le escuches y escúchame a mí. Nadie ha hecho la canción de la pandemia tampoco. Es buenísimo este sampler. Y tú también eres buenísimo. ¿Por qué dudas de ti? No lo dudes. Métete ahí dentro. Y si falleces, fallece. ¿Qué importa? Escúchalo. Pum, pum, pum. Joder, es que es brutal y así es la vida. Es un chispazo. Y como te despistes, te veo con Parkinson, abollado de la cabeza, con problemas. ¿Por qué no? Vívelo ahora. Vamos, sí, claro que sí. No hay otra cosa. El dinero arde, pero el amor no. El amor es infinito. Y el universo es un bucle, es un loop, es un sampler. Así que ¿por qué? ¿Por qué obligarnos a pensar que todo se va a acabar? No. Estoy contigo. ¿Estás tú conmigo? No lo sé. Yo te necesito, pero tampoco es algo que me urge. O sea, que te necesito, pero que no te necesito, quiero decir. Pero que no importa. Que todos formamos parte de una sola cosa. Y cuando lo entiendas, entenderás la guasa. Entenderás que esto es como una especie de broma. Bueno, no sé si de mal gusto o de buen gusto, pero es una broma susurrada. Es una broma muy por abajo. Una broma que te habrá parecido soñar. Una broma que habrás pensado, que has imaginado, pero no. Es así, eso es el universo. Y tú eres el universo. Eso es la gran verdad. Es que solo tú, y solo gracias a ti, el universo es el universo. Porque cualquiera de nosotros, sin uno de nosotros, el universo no sería. Como tampoco lo sería con las estrellas, etcétera, ¿no? Que el universo es todo, pero que tú formas parte de ese todo. Y que si no estás dentro de ese todo, entonces como que no tiene mucho sentido que existas, ¿no? O sea, si no formas parte de un algo, ¿para qué vas a existir? Lo mejor de Media Offline. Ya de paso, en ese mismo bloque vamos a recuperar también una canción dedicada a la pandemia que improvisamos con Dídac, porque teníamos la impresión de que pese a lo importante que ha sido la pandemia,
yo creo que ha sido más importante, por ejemplo, que unos Juegos Olímpicos o que un Mundial de Fútbol, pero nadie ha hecho una canción oficial. No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué, pues si hay un Mundial de Fútbol, llamas a Shakira o a quien sea y hemos tenido una pandemia que yo creo que ha sido más importante, desde luego porque hay un montón de gente que no le gusta el fútbol, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud no ha pedido una canción, no ha pedido un himno pandémico y entonces nosotros, bueno, modestamente hicimos nuestra contribución y es una de las cosas que queremos rescatar de ese episodio, ¿no? Un posible himno a la pandemia que no ha calado demasiado, hay que ser sincero. Yo no lo he escuchado en ningún sitio. Pero bueno, quizás porque la gente ahora no tiene ganas de canciones. También ha sido las fiestas de Gracia, ahora vienen las fiestas de Sants. Tampoco acabo de entender por qué no ha calado, porque creo que estaba muy bien. El himno a la pandemia con Dida Calcaraz en Lo mejor de Media Offline. Estamos todos unidos. No te he pillado todavía, no te preocupes. Tarde o temprano te cogerán. Y si no te mueres, a nosotros tú unirás. Sí, ven a bailar, ven a cantar, si es que puedes. No hacemos feos los efectos, las secuelas, los aceptamos. Somos la peña herida, la peña que lo ha sufrido. 2 años con mis hijos, con tu madre. Lo mejor de Media Offline. Ya lo he dicho en otros episodios, yo realmente he usado este podcast, como decía antes, también en una especie de vehículo fantasioso que me permitiera dialogar con personas con las que nunca podría dialogar. Aprovechar la excusa del podcast para profundizar en cosas que supongo que sería raro profundizar en una conversación normal. O sea, uno cuando se encuentra a alguien que le interesa, o no sé si es amigo o no amigo, da igual, pero es raro estar a lo mejor pues 40 minutos hablando de insectos o 40 minutos hablando de cómo funciona el Bitcoin. Bueno, para eso están los podcasts, ¿no? No sé, dentro de esa lógica, o que os acabo de explicar, yo sí, una de las cosas que siempre había querido hacer, siempre había querido sostener una especie de careo casi judicial con un publicista. Y eso es otra de las cosas que también pude hacer en otro episodio de Media Offline, en este caso con el famosísimo publicista Tony Segarra, que tuvo la amabilidad de venir a hablar conmigo. Fue, no sé, la verdad es que fue una cosa, es uno de mis episodios favoritos. La verdad es que hay que agradecerle el fair play, que dirían los cursis, que tuvo, porque a mí era una conversación que me daba un poco de miedo, porque mi tono era muy beligerante. Yo quería yo le tengo mucha manía a los publicistas. O sea, yo creo que es la peor gente que... No la peor, porque hay mucha competencia. Eso es como cuando dices, hostia, es la peor película. Es como, bueno, ya, a ver, todas las películas pueden potencialmente ser la peor. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Esto, y además es muy subjetivo. Pero sí que creo que el publicista, por definición, es un ser muy turbio, muy siniestro, que creo que para poder desarrollar su profesión tiene que disociarse prácticamente, o ser mala persona o ser un inconsciente. Esa era mi teoría, y con eso me acercaba a hablar con Tony Segarra. Por lo tanto, me daba un poco de miedo el cómo podía reaccionar, ¿no? Pero me encantó su talante. Es una persona obviamente muy inteligente, y su discurso era, no sé, estuvo muy bien, y creo que fue una conversación muy curiosa, en el sentido de que representábamos, tenía algo casi de diálogo, casi como chestertoniano, como de libro de Chesterton, entre dos fuerzas diferentes, ¿no? Que representan cosas irreconciliables, pero que sin embargo tienen ese punto casi inglés, ¿no? Civilizado, de poder hablar cada uno desde su lugar, ¿no? Con él hablamos de un montón de cosas relacionadas con la profesión de publicista, pero sobre todo le dimos vueltas a la idea que para mí dominaba la conversación, que era hasta qué punto ser publicista o creativo publicitario es trabajar para el diablo, que es un poco mi teoría. Yo creo que ser publicista es trabajar para el diablo. Él no lo veía del todo así.
Y bueno, aquí un fragmento de Trabajar para el Diablo, mi conversación con el publicista Tony Segarra. Lo mejor de Media Offline. Recuerdo una vez en el Gran Bazar de Estambul que era la época del Chiquilicuatre. Entonces iba por el Gran Bazar, un día estábamos rodando y tuve un rato y dije, me voy a ver al Gran Bazar, no voy a estar en Estambul y no voy a ir al Gran Bazar, pues voy al Gran Bazar. Entonces estaba pasando por un callejón y de pronto un tipo me ve a 100 metros y me empieza a cantar la canción de Chiquilicuatre. Entonces yo me acerqué y le dije, a ver, vamos a ver, ¿tú cómo sabes que yo soy de Barcelona o que voy a entender esto que me estás diciendo? Además, creo que lo cantó como en catalán. ¿No? Y entonces me dijo, mira, yo te he visto y solo podías ser o italiano o español. ¿Por qué? Porque lo sé. Y entonces he probado. Pensaba, no, vamos a... si no me miras, si no establezco contacto visual, hubiera probado en italiano, pero probé tal. Entonces me dije, hostia, pero esto es increíble, ¿no? ¿Y tú cuántos idiomas dominas? Dice, no, ninguno, pero para vender, 100. Bueno, pues eso es lo que somos, ¿no? No, digamos, ese sería el Superman de nuestro trabajo. O el tipo que se pone detrás de una furgoneta en una feria y te vende la muñeca chochona o no sé qué. Estos son los realmente buenos. Y sin embargo hay esa nosotros somos una continuación patética un poco de y sin embargo hay esa obstinación que tú mismo reconoces que lleva a error de el publicista como una persona eminentemente creativa, alguien que es brillantísimo, como que no para de alumbrar ideas. Bueno, porque podríamos, digamos, en el otro extremo podríamos compararnos con Miguel Ángel. Si nos ponemos muy estupendos, decimos, bueno, a ver, ¿Miguel Ángel quién es? Pues un señor que pintaba muy bien. Bueno, que básicamente se creía que era escultor, porque la escultura daba como más prestigio y era como más arte, ¿no? Y que al que un cliente, que era Julio II, le encarga que pinte una Capilla Sixtina, el tipo no quiere, y otras cosas, ¿no? Pero la Capilla Sixtina es un anuncio. Es el anuncio principal. El anuncio es un buen titular para este podcast. Claro. Lo único que le falta es poner una crucecita y poner salva tu vida gratis, ¿no? Es decir, que es un poco salva tu vida para siempre, eternamente gratis, ¿no? Razón aquí. Entonces, ese tipo también sería un publicitario y en cambio la historia le ha llamado artista, ¿no? Porque lo es. Es decir, ha utilizado sus habilidades, que eran muchas, para crear un mensaje que nos ha tratado de comer el coco a todos y nos sigue tratando de comer el coco a todos durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, estamos entre el del Gran Bazar de Estambul, que yo prefiero, me parece más brillante ese tipo, más modesto y más humilde, o Rafael, ¿no? Brunelleschi, o Steven Spielberg. Spielberg también nos está vendiendo cosas, ¿no? Lo mejor de Media Offline. Yo es que es escuchar una voz así tipo Radio 3 y automáticamente me imagino en un coche. Un coche en la parte de atrás, de noche, y mirando a la radio así, ves que pone Radio 3 y sabes que está conduciendo tu padre y vas cansado, nadie habla y ponen, no sé, una canción de Jaco Pastorius, por ejemplo. Mucho jazz fusión, mucho, no sé, Raimundo Amador salía mucho por allí. Raimundo Amador colaborando con B.B. King, este tipo de mierdas. Así como, bueno, poco despistado todo, una selección un tanto despistada de lo que está sucediendo a nivel musical, pero muy agradable, como una gustera que si encima vas en coche, pues se potencia, ¿no? Y esos sonidos agradables, siempre es música un poco intercambiable quizá, pero agradable y acompañada por esas voces que parece que les acaba de dar como un derrame cerebral 5 minutos antes. Les cuesta a veces enhebrar el hilo de sus pensamientos, hablan así y van dando voz a sus pensamientos. El técnico de sonido puede pensar, le ha dado un derrame, pero no le ha dado un derrame, hablan así. Y está muy inspirado en, eso la gente no sé, no lo dice, pero están muy inspirados obviamente en la radio inglesa pública, en la BBC, pero aquí lo hemos comprado como nuestro, ya es una cosa nuestra, hemos hecho nuestra versión, y a su vez yo he hecho la mía, que es esta especie de voz que va haciendo las entradillas
este ser andrógino que va presentándonos lo mejor de Media Offline, ¿no? Otro de mis episodios favoritos puede que el mejor, ¿no? No sé si el mejor, puede que el mejor sea este o el mejor sea el de Laura Fernández o el de Antonio Baños, no lo sé. Pero desde luego uno de los que más me gustan a mí es el que grabamos con Miguel Noguera. Me hacía muchísima ilusión invitar a Miguel. Es un amigo, es colaborador, hemos hecho un montón de cosas juntos, un montón de vídeos, una película. Bueno, de hecho salen 3 de mis películas. Y con Miguel yo lo que quería hacer era una cosa que lo tenía muy claro. O sea, yo quería sacarlo un poco de su zona, la zona Noguera, ¿no? Porque lo que pasa un poco con Miguel o lo que me pasa a mí es que uno tiene la sensación, leyendo sus libros, viendo sus ultra shows, de que es sin duda una de las personas más brillantes de España, pero a la vez de que no lo conoces de nada. Es uno de esos humoristas, y sé que a él, ya lo tocamos esto en la conversación, no le gusta que le definas como humorista, pero sin duda lo es, que se deja fuera. Es uno de esos humoristas del que puedes no saber nada. Hay muchos humoristas y universalmente famosos. Gila era así, por ejemplo, en España, pero Seinfeld es así también, o Stephen Bright, que es una de las voces humorísticas que a mí me recuerda mucho a Miguel, aunque Miguel no lo conocía. Pero es esa gente que genera su material desde un espacio mental, a veces mental o a veces desde la observación del exterior, y se dejan a ellos mismos fuera. Y entonces tú conoces cómo funciona su manera de mirar o sus ideas, su cabeza, pero a la vez es un desconocido absoluto. Y reconozco que es una cosa que a mí siempre me ha inquietado de él. Me inquieta de todos los humoristas que lo hacen. De hecho, una cosa con la que tengo problemas. Es una persona muy neurótica y necesito como saber, o me parece extraño la jugada de dejarte a ti mismo fuera, ¿no? Y tenía esa necesidad, insisto, neurótica por mi parte, de esa cosa un poco rabiosa por mi lado, de hablar desde otro lugar, ¿no? Vale, sí. Están muy bien las ideas, pero... Y creo que lo hicimos, creo que fue una conversación muy potente, como siempre con Miguel, pero en este caso, además de ser divertida, además de ser a cara de perro, fue desde un ángulo diferente al que Noguera nos tiene acostumbrados. Hablamos de su vida, hablamos de separaciones, de vida cotidiana, de la importancia de tener un piso cuando te dedicas a algo cultural, familia, amistad, no lo sé, cosas poco frecuentes en él. Creo que tuvo una dimensión más personal, afectiva de lo que suele ser habitual. Y el fragmento concreto que vamos a escuchar quizá no refleja demasiado lo que fue ese episodio. De hecho, es casi una broma dentro de lo que era el episodio, pero bueno, da igual. Vamos a escucharlo, es Miguel Noguera en Media Offline. Bueno, perdón, en lo mejor de Media Offline. Ponme si puedes luego, es un insisto, el filtro que lo lleve a mujer de Madrid, que tal vez ha estudiado en la Complutense y que locuta por muy poco dinero realmente. Merece más. Quizá 500 euros por sesión. Es que no sé, es obvio que le pagaron poco. Estas entradillas que luego Radio 3 usa a cascoporro indiscriminadamente, y ella se va escuchando, quizá ya sin dinero, quizá es homeless también, o sea, quizá ella es homeless y desde una radio que se escucha desde un coche que pasa, desde un taxi, en la Gran Vía, ella siendo homeless se escucha ella misma, su propia voz, y se caga un poco en la puta, porque dice, hostia, mi voz sigue funcionando ahí fuera, y sin embargo yo estoy aquí sentada y no tengo nada ya. Y no sé qué voy a hacer. Sería guay, de hecho, ahora lo estoy pensando, sería guay hablar con una locutora o locutor también, ¿vale? De Radio 3 y qué pasa en esas cabezas, ¿no? Probablemente no pase nada, no pase nada. Lo mejor de Media Offline. Yo tendría que tener relaciones con cuerpos análogos al mío, ¿no? Con cuerpos aberrantes. Es verdad. No, porque eso siempre pasa. Los hombres, como tienen influidos por el porno y tal, tienen esta visión de no, pero yo me estoy refiriendo a otro tipo de cuerpos. No, cabrón, este es el espejo de tu cuerpo. Claro. Estás teniendo aquí una persona que es como tú en términos de edad, de morfología.
sea, tendría que acostarme con un ser que es como yo, con mamas y con una peluca, y eso sería justo. Y eso existe, ¿no? O sea, como tú recibirás aquello que eres en el plano de los cuerpos. Es muy interesante. Porque claro, siempre uno descuida ese fleco muy importante en esa fantasía de cuerpos. En general, los cuerpos siempre son mejores que el cuerpo de uno. En el mundo real, en general, las parejas suelen ser así. Suele haber una especie de reciprocidad. Sí. En el mundo real, en las parejas, sí. pero cuando se habla de puro intercambio sexual, pura descarga, puro mundo totalmente ilusorio, fantasioso, los cuerpos uno siempre pone el cuerpo más óptimo para uno. Pero claro, ¿qué coño, no? Si estamos en la realidad, pues mira, te toca lo que eres tú, un espejamiento ahí, ¿no? Cosa sería justa, pero ahí de repente se apaga mucha... no, de repente, es verdad, o sea, ante esa realidad, claro. Es el mejor monólogo sobre apps para ligar. Ha habido, ha existido, se ha dado. ¿Te imaginas? Tinder se está quedando muy corto. Estamos hablando de cabezas vendadas y cuartos oscuros. ¿Te imaginas un monólogo de 1 hora así? Sí, alguien como, no sé, como apostando por una deshumanización radical y un llegar a una especie pero que la promoción llevará esta cosa tipo sí, atrápalo de... Dices que va gente como... Vamos a echar unas risas aquí como un poquito picantes, ¿no? Un poquito picaronas, ¿no? 6 meses de risotas. Sí, y luego... Más de 1 millón de espectadores y es mentira, ¿no? Claro, porque... Y luego cuando llegas a una cosa como de Guattari de Les... Sí, los cuerpos. Sí. Un cuerpo sin órganos. Lo mejor de Media Offline. Otra de las invitadas que tuvimos fue Avi de La Llama. Avi, la dueña de la librería La Llama, la única librería del mundo. Según ellos, hay que creérselo. Yo de ellos me lo creo todo porque son gente extraordinaria, tanto Avi como Quique. Hola, ¿qué tal? Soy Sune, el chico que ayuda a Carlo con la edición y grabación de este podcast. Simplemente quiero entrar, ¿vale? Me vais a disculpar, nunca intervengo. Esta vez, por necesidad de que se entienda lo que está diciendo, tengo que intervenir. Porque se ha olvidado decir que Quique y Avi dicen que La Llama es la única librería de humor del mundo. No la única librería del mundo. No, porque claro, queda raro decir, es la única librería del mundo. Y yo pues me lo tengo que creer. Entonces, como esto era súper raro, digo, tengo que intervenir. Lo siento por interrumpir vuestra escucha. Yo también me lo estoy pasando muy bien con Carlo. Simplemente era esto, ¿vale? La Llama Store, la única librería de humor del mundo. Y os vuelvo a dejar con Media Offline. Avi es la dueña, pero bueno, Quique, que es su pareja, también pasa por allí. Y con Avi quisimos hablar de un poco de cómo funciona el negocio de los libros, que es otro tema que a mí me tiene fascinado. O sea, no entiendo nada. Yo mismo publico libros y no entiendo nada. Estoy rodeado de amigos escritores, escritoras, y es un auténtico misterio el cómo funciona el negocio de los libros. Uno puede pensar que lo entiende, puede pensar como, sí, tú escribes un libro, alguien lo edita, un editor, una editorial, una distribuidora se ocupa de ponerlo en el mercado, de llevarlo a las librerías lo ponen en sus estantes, tú vienes, lo compras. Pues no. No funciona así para nada. Es una cosa mucho más extraña, es una cosa casi que tiene más que ver como con la ley seca, yo diría. No sé si recordáis la ley seca en Estados Unidos, que fue en los años 20 o 30, cuando para comprar alcohol había que picar en una puerta, en una zona turbia de Nueva York, y no sabías quién te iba a abrir la puerta, no sabías qué te iban a dar, no sabías qué te ibas a beber, no sabías cómo te ibas a sentar. Pues eso es un poco el negocio de los libros en España. Y es tan misterioso, es tan hermético, es tan nadie te lo quiere contar demasiado bien, porque que me parecía que la perspectiva que podía tener alguien como Avi, que es una persona muy inteligente, con mucho sentido del humor, obviamente, podía aportar algo de luz a esa bola extraña, ¿no? que conforma el mundo editorial y en concreto el negocio de los libros, de cómo se sostiene eso, porque no hay quien lo entienda. No sé si habéis ido últimamente a alguna librería, pero es una locura. O sea, cuando vas ahora, yo ya no entiendo nada cuando voy a una librería. O sea, es muy raro. O sea, no
no tiene sentido el negocio. O sea, cada vez que vas, todos los libros son nuevos, todos acaban de salir. Hay un exceso de novedades de los que yo formo parte, no me dejo fuera. Y uno no entiende cómo se puede llegar a sostener eso. O sea, qué hacen con los libros, porque no sé qué sentido tiene eso, ¿no? Y eso es lo que nos contó Avi, entre muchísimas cosas más. Con Avi, la verdad es que fue una conversación muy fluida y muy, muy potente. Hablamos mucho también de padres, de su padre, de mi padre, cosa que no estaba para nada prevista. Fue una coincidencia de estas mágicas, porque yo justo en el prólogo que grabo antes de que llegue el invitado había hablado mucho de la muerte de mi padre, y de golpe lo primero que me contó Avi fue una historia relacionada con el suyo, y eso marcó toda la conversación posterior. Fue un episodio muy, muy especial que os recomiendo, y este es uno de los fragmentos que hemos rescatado con Avi, la dueña de la librería La Llama, sobre cómo funciona el negocio de los libros en Lo mejor de media offline. Este sector es muy raro. El margen de beneficio es muy corto, que esto hay mucha gente que no lo sabe en compradores. El librero normalmente se queda un 30% del precio y el valor del libro. Eso es muy poquito para un negocio. De hecho, cuando yo fui al gestor, le dije, me quiero montar una librería. Me dijo, bueno, vamos a quiero hacer... quedarme el 70% del libro. ¿Cómo lo hago? Claro, de hecho, hablando con él fue como, no, bueno, él me dijo, tienes que hacer una valoración de, vale, cuánto es lo que ganas de cada venta para saber cuántas ventas tienes que hacer y cuánto vas a ganar, ¿vale? Y estábamos hablando y fue como, bueno, el 30%, me dijo, bueno, el 30% es el del proveedor. Y le dije, no, es el nuestro. O sea, el beneficio de todo lo que yo mueva solo es el 30%. Y se quedó así y me dijo, ¿has dejado tu trabajo? Y yo le dije, no, pero ya he dado la carta. Y me dijo, no lo dejes. Vuelve, ¿no? Ya he dicho que me iba, pero como en el capítulo ese de Seinfeld de George Constanza, sí, vuelve sí. al día siguiente, ¿no? Aunque ha renunciado, pero el tío vuelve. Es como, no te es como... Y claro, nos sentamos y yo recuerdo que se sentó en la mesa, pobre, que además es un gestor maravilloso, yo le llamo mi gestor padre, porque le dije, sé sincero, porque yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo, entonces necesito que me digas, pues esto es, ¿sabes? No me des... Sé sincero. Y en ese momento fue muy sincero realmente. Me dijo, bueno, pues si has decidido montártela, móntatela, pero ten en cuenta que si ganas solo el 30% de cada producto que vendas, tienes que vender muchísimos, porque es muy bajo. O sea, tú vas, en tu cuenta va a entrar mucho dinero y va a salir mucho dinero, pero el beneficio que tienes es muy poco. Y eso lo tienes que tener claro, porque cuando tienes la caja, si no, se te va la olla. O sea, las librerías, por ejemplo, para Sant Jordi, facturan mucho. Claro que sí. Y todo el mundo dice, ¡buah, madre mía, esta gente se está forrando! Pues no te estás forrando. Porque aunque estés facturando muchísimo ese día, muchísimo, teniendo en cuenta el trabajo previo y el trabajo posterior de Sant Jordi, el beneficio que has ganado no es tanto. Es divertido porque cuando hablas con un editor te dice exactamente lo mismo. Entonces, claro. Entonces uno deduce sin saber mucho que quien se lo lleva son las distribuidoras, ¿no? Claro, el tema es... sí, o sea... Es que el tema es que el pastel de la... A todo el mundo le va... Igual a todos os va mal, ¿no? Y no os habéis puesto de acuerdo. O sea, es como si lo hablaréis entre vosotros, llegaréis a la conclusión de que a nadie... Pues los autores también están muy enfadados con lo que... Es que a ver, el sector va mal, ¿vale? El sector va mal porque endémicamente es muy difícil repartir el pastel. Quiero decir, hay un 100% de beneficios, ¿vale? Y esos 100% de beneficios se tienen que repartir. La librería se queda entre un 30, si eres muy grande y puedes presionar, un 35. Luego, la distribuidora se queda un 20 en principio. Y luego, editor y autor se quedan un 50%, se supone. O sea, es como que hay un 50% para la creación, digamos, y un 50% para la venta. Yo recientemente me he enterado que en el sector del cómic hay veces que no hay el 50% para la creación y el autor, sino que la distribución se queda un pelín más. O sea, no es un 20%, a veces se queda un 25%, incluso más, depende de lo que negocien ellos con las editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada uno defiende su terreno, porque todos tenemos gastos, todos tenemos necesidades.
un 30% para una tienda de beneficio es muy poco. Es muy poco porque luego tienes que pagar el IVA, la luz, el agua. O sea, hay muchos gastos asociados a la tienda y el beneficio es muy chiquitillo. O sea, yo, claro, cuando yo fui al gestor y me dijo el 30% es muy, muy poco, le dije, bueno, pero las tiendas funcionan, ¿no? Y me dijo, bueno, claro que funcionan, pero ¿tú sabes cuánto ganan de beneficio unas bambas vendiendo unas bambas? El doble más algo. O sea, cuando tú compras un producto en las tiendas, lo vendes a el doble más el IVA. Y eso es lo que ganas. Por eso ganas y vas hacia adelante. Si ganas solo el 30%, es muy poco. Y tienes razón, las floristerías es más fácil porque realmente con la flor normalmente es eso, es el doble más algo. El 20, o sea, lo que sea del IVA. En ese doble es donde tienes todos los gastos y tal. Si el pastel que tienes es el 30% de beneficios, realmente de beneficios te estás quedando muy poco. Te estás quedando quizás un 5%. Eso es muy poquito. O sea, tienes que vender muchísimos libros. ¿Y entonces cómo lo hacéis? Porque lo que me estás planteando es como un laberinto increíble. Es un laberinto increíble. Entonces, claro, el problema es que yo entiendo que todo el mundo en ese pastel del 100% va justo. Entonces, un 5% de ese pastel es importante, ¿sabes? Entonces, claro, las distribuidoras se quedan un 20%, o un 20 y pico, o un 30%, por lo que he oído últimamente. Ellas hacen la gestión logística y hay distribuidoras que hacen muy bien su trabajo, como te mandan a comerciales, que son buenísimos. O sea, hay distribuidoras que ese 20% se lo ganan de verdad. O sea, es como, sí, porque tienen una logística impecable, te lo traen súper rápido, los libros muy bien. O sea, hay de verdad distribuidoras que merecen lo que están ganando. Pero también hay distribuidoras que no hacen nada, que yo entro en la web, les pido el pedido y me lo sirven. Entonces es como, jope, si el valor que aportas es que un camión me traiga los libros que están en el almacén por los que te está pagando el editor que los tengas ahí en el almacén, pues yo qué sé, me parece un poco churrutero. Pero bueno, yo qué sé. Eso que lo decidan los jefes, porque realmente es un sector complicado. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer devoluciones cero. No siempre es posible. Para las presentaciones, por ejemplo, sí que devuelves mucho. Pero la mayoría de librerías, las generalistas, funcionan pidiendo mucho, pidiendo muchas novedades y luego devolviendo todas esas novedades al cabo de un tiempo. ¿Qué pasa? Se edita mucho. Se edita mucha basura. Se edita mucha basura porque funcionamos con novedades, que es algo que yo creo que debería aflojar. O sea, deberíamos tener menos novedades y dar una vida al libro más larga. Porque hay libros que son del 2014, 15, que la gente me los pide y es como, no, ya no están. Es como que me los puedes pedir. No, ya no están, es que los han quemado. Lo mejor de Media Offline. El siguiente fragmento que queremos que recuperar de episodios pasados de Media Offline tiene que ver con Carlos de Diego, otro de los invitados. Con Carlos de Diego, que es otro de mis mejores amigos, junto con Didac. Quise hablar sobre el café. Y en concreto el café con hielo. Yo cuando pienso en Carlos de Diego pienso en café. Ya lo conté en ese episodio. Carlos de Diego fue la persona que me descubrió el café. Siempre le estaré agradecido. O sea, es algo que no se olvida nunca. Eso es algo muy especial. Y yo no bebía nada. ¿No? Ya lo conté en ese episodio. Cuando Carlos de Diego me lleva a tomar el primer café con hielo, yo igual tenía, no sé, da igual, 23, 24 años, y yo solo bebía agua y zumos. Porque vengo de una familia de excesos. Mi padre era, entre otras muchas cosas, alcohólico, y yo hice lo que en psicoanálisis se le llama una formación reactiva, que es irte al otro extremo. Es decir, si en mi familia todo el mundo consumía muchas sustancias, pues yo no consumía absolutamente nada. Si mi padre era una persona totalmente excesiva, y pues yo era una persona recatada y que casi no hablaba y que bebía agua, y esto inquietaba mucho a todo el mundo porque, no sé, entre los 18 y los 22, afuera donde fuera, la gente te decía, pero ¿qué haces? Estás bebiendo agua a las 2 de la mañana. Y es curiosísimo, iba con un montón de gente, no Carlos de Diego, en este caso no estoy hablando de Carlos de Diego, pero iba con un montón de gente que tomaba drogas, que bebía, por supuesto, alcohol por un tubo, y nunca se me ocurrió probarlo. No lo tenía muy incorporado. Pero a raíz de hacer psicoanálisis,
me di cuenta, no era difícil darse cuenta, pero fui consciente del mecanismo que había empleado, de esa formación reactiva, ese irme al otro extremo, y darme cuenta de que eso también era una forma de exceso, de que eso también era una conducta derivada, ¿no? Una conducta reactiva derivada de algo, y que eso no era dinámico, no era positivo, y que en el fondo seguía atrapado en la dialéctica que me proponía mi familia. Lo quise romper, y la forma de romperlo fue empezar a beber cosas. Y es una de las mejores decisiones que he tomado, una de las más sanas. Para empezar, porque me permitió descubrir el café. El café es maravilloso. Sé que a mucha gente no le gusta el café. El escritor francés, uno de mis ídolos, Henri Michaud, odiaba el café. Era un grandísimo conocedor de todo tipo de drogas, y sin embargo él odiaba el café y el alcohol. Pero yo sí, a mí sí que me gusta el café, también me gusta el alcohol. Yo también debo decir que no tengo acceso a las sustancias tan prodigiosas a las que tenía acceso Michaud, por desgracia. No sé dónde venden las drogas, ya lo he contado muchas veces. Entonces estoy atrapado en lo que venden legalmente, no puedo ir a más. O sea, ¿qué puedo hacer? Pues puedo comprarme un café, puedo comprarme un Red Bull, puedo comprarme una botella de vino, Blanc Pescador a ser posible, porque es los que traen la alegría. Aunque de momento no son patrocinadores de Media Offline, pero no tengo acceso a... Es que no sé dónde lo venden, ya lo he contado 1000 veces. ¿Dónde venden la cocaína? Ojalá lo supiera. Si lo supiera, ahora mismo, saliendo de este plató, iría a comprarla, porque yo soy una personalidad excesiva también. Al final he asumido que formo parte de esa familia de locos de la que vengo. Entonces yo iría ahora mismo, sin ningún problema. O sea, si yo supiera en qué calle, en qué piso, un teléfono. De hecho, dicen que ahora te lo traen tipo globo. No sé si los mismos repartidores de globo, seguro que no. Pero dicen que hay un globo de drogas que vienen en patín eléctrico, y por WhatsApp está muy profesionalizado. Tú sabes el teléfono, escribes un WhatsApp, te viene un repartidor tipo globo en patín eléctrico. No sé por qué en patín eléctrico, no sé por qué no viene en otra cosa. Allá ellos, pero... Y te trae lo que quieras. Te trae cocaína, LSD. Eso me lo ha dicho gente. Pero cuando les digo, ¿y el teléfono? Te dicen, no, Carlo, tú no. Tú no, Carlo. Tú no te estropees. No estropees eso que tienes. Y te lo dice siempre gente como que va pasadísima de drogas. Y es porque tú sí y yo no. Pero bueno, digamos como que la gente de a mi alrededor ha creado esta especie de cordón sanitario en torno a las sustancias ilegales. Por lo tanto, no tengo acceso y me tengo que conformar con lo que hay. Y lo que hay es el café, y dentro de ese universo increíble que es el café, para mí el chamán del café es Carlos de Diego. Es la persona que sabe de todo. Carlos de Diego sabe todo. Carlos de Diego, para quien no lo conozca, que me parece raro ya a estas alturas, pero bueno, Carlos de Diego es la persona con la que suelo hacer casi todos los proyectos de películas y series y los vídeos y todo. O sea, yo qué sé, Doctor Portuondo, la serie nueva que estamos preparando, que se llama Crímenes Online para 3 Media, pero todos los vídeos, no sé, tantos vídeos, yo qué sé, Swaggers, Quiero ser negro, todas esas cosas las he hecho siempre con Carlos de Diego, y es una persona que sabe de todo, es una persona muy leída. Él es físico, él estudió para ser físico, pero luego se metió en la guasa, y es la mejor elección que podría haber tomado. Y él fue la persona que tuvo a bien, yo creo que con muy buena intuición, pensó, si a este tío encima le das un café, ya sale disparado. Y estaba en lo cierto, siempre le estaré agradecido. Y en este fragmento vamos a escuchar a Carlos de Diego explicándonos lo que realmente nos da el café. Sabias palabras de Carlos de Diego sobre el café en... Lo mejor de Media Offline. Yo creo que el café lo que hace es que te da la capacidad de tener buenas ideas, o te ayuda un poquito, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, para escribir tampoco, o para hacer algo realmente donde tienes que tener la mente muy despierta, igual no es muy... Yo creo que para tener ideas está bien, café y andar, pero para editar quizás es contraproducente. Es contraproducente. O para escribir es porque quieras o no estás
con la cabeza un poco acelerada, ¿no? Entonces, para el hecho de tener ideas o reuniones de guión donde realmente estás esbozando tramas, estás esbozando, creo que ayuda mucho, pero si tienes que ponerte a editar en serio o tienes que ponerte a escribir en serio y tal, no sé si es contraproducente o no, pero no creo que juegue el papel que juega a la hora de eso, pues de despertar un poco la cabeza, ¿no? Hay mucha gente contraria al café. Michaud, por ejemplo, que era un gran conocedor de todas las posibles drogas, odiaba el café y odiaba el alcohol. El café es una droga muy capitalista, es una droga que te permite, bueno, no sé si es una droga, creo que es que yo para mí no la considero una droga en el sentido clásico de la palabra, no sé cómo definirlo, pero es algo que es muy capitalista porque permite seguir teniendo un rendimiento alto, ¿no? Entonces, claro, en todas las empresas lo primero que hacen es poner una máquina de café para que la gente se infle a café y produzca más. Y en ese sentido puedes ver como que hay algo perverso ahí detrás, ¿no? Es algo que te hace como trabajar más, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es como trabajar mejor, ¿no? Trabajar más horas. Y es la cocaína de los pobres, ¿no? O sea, no, la cocaína es muy cara, pero el café es barato, ¿no? Y es un poco los efectos. De hecho, también es como un alcaloide, ¿no? O sea, que yo no he tomado cocaína en mi vida porque no me ha interesado. Pero entonces no sé qué coño pasa. Pero me han contado que es como muy parecido o parecido, no lo sé. Estoy hablando de cosas sin saber. Pero sí que hay cierto paralelismo como con la cocaína de los pobres, ¿no? Entonces tiene su artefacto perverso, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo qué sé, si quieres estar concentrado en algo, no sé, igual no es bueno tomar mucho café, ¿no? Lo mejor de Media Offline. Ya está acabando este resumen de lo mejor de Media Offline. Vamos ya con los dos últimos cortes. Por un lado, uno de los cortes es con Antonio Baños. Antonio Baños también vino a Media Offline. Antonio Baños es una de las personas más brillantes de España, de Cataluña. Para mí, ya se lo dije en el episodio, en cierto modo siento siempre con él que se ha perdido como el gran cronista de Barcelona. No es que se haya perdido, sino que él voluntariamente ha decidido tirar por otro lado. Y es un tío con un sentido del humor extraordinario, inteligentísimo, con un análisis finísimo sobre un montón de cosas que ha aplicado a la economía, a la política. Y con él hablamos un poco de todo el día que vino. Le saqué todo tipo de temas, hablamos de insectos, hablamos de hormigas. Antonio tenía historias buenísimas. Os recomiendo el capítulo entero, es uno de los más delirantes. Antonio es una de esas personalidades, también se lo dije en el episodio, que creo que entran dentro de esta tradición de fanáticos catalanes en la que yo también me siento parte, que ha dado nombres muy ilustres como Francesc Pujols, que es gente, bueno, tocada de una especie de locura surrealista que cada uno ha aplicado a su manera, y Antonio Baños la ha aplicado donde menos te lo podías esperar. Al periodismo, desde luego, a la música también, pero en los últimos años la ha dedicado a la política y a la economía, que es una cosa muy curiosa, pero que a la vez es muy fanático, le pega mucho. O sea, creo que es una intuición y un arreón surrealista de primer nivel el que una cabeza como la suya se introduzca en la economía. Y en el corte que vais a escuchar a continuación nos habla un poco sobre la inflación. Y vamos a escucharlo. Antonio Baños en... Lo mejor de Media Offline. La inflación es un tema... Había desaparecido, ¿no?, de la economía y ha vuelto, es como un elefante que ha vuelto y esto pasa. Y luego el equipo permanente que dice, no, esto vuelve otra vez como los 70, hay aquí un serio peligro y hay que tomar medidas muy graves y tal. Y entonces la idea de que ha aparecido un monstruo que había desaparecido, igual que cuando se fue la heroína, se fue, yo qué sé, ¿no?, el VHS y el cine kinky, marchó también la inflación, ¿no? Fue como una especie de milagro económico que se explica por varios motivos. Ya de repente ese cadáver, ¿no?, ese fantasma ha vuelto. Y entonces hay como una especie de silencio incómodo en plan de, bueno, se va a ir, ¿no? No, se ha venido un momento, se va
arreglar. Si queda, ¿qué hacemos con él? ¿No? Y hay como una medida de reojo. Y a mí me interesa lo que te decía, que ahora la economía ya casi es una disciplina esotérica. Nadie sabe exactamente qué hacer con nada, ¿no? Pero los tipos van en serio. ¿Y qué piensas tú cuando ves? Porque yo cuando veo la ciudad llena de repartidores y veo que todo el mundo es repartidor, de algo. Todo el mundo está repartiendo algo a alguien, ¿no? A otros repartidores, evidentemente. Sí, es decir, o a gamers. Es decir, me generó una sensación como de desconcierto, como de una especie como de distopía realista. O sea, como que finalmente ese cambio ha llegado, pero ha llegado de una manera es muy, muy cutre todo y muy feo. Es el efecto Blade Runner, ¿no? Para los que fuimos de estreno a verla en el 82. Pero Blade Runner era muy bonito. Todo. Claro, es que era duro pero bonito. Pasaba en el año 2019, entonces tú entendías que hubiera lluvia ácida y tal, pero los coches volaban, ¿no? Y ahora vamos en patinete, que es una cosa totalmente... O sea, lo contrario de un coche volador es un patinete. Y claro, todo el mundo va en patinete, nadie se le ocurre. Pero es hacia dónde vamos, todos repartidores, todos gamers... repartidores llevándole el pedido a otros repartidores o a gente que está frente al ordenador gestionando otros pedidos. Hay dos ideas que me gustaría escribir del tema. Una es la idea de abundancia, porque la historia del mundo siempre ha sido la historia de la escasez. Y de hecho la economía es la gestión de la escasez. Ya en algunas partes del mundo vivimos de abundancia de todo tipo, abundancia de mensajes, abundancia de ropa, de cosas, ¿no? Y nadie ha pensado qué se hace con la abundancia. Todo el mundo entendía que la competencia era la lucha por los recursos escasos, todo el mundo entendía que el dinero era limitado, todo el mundo entendía que habían pocas cosas de cada cosa y por lo tanto cómo repartirlo era el centro. Pero ¿y qué pasa cuando hay de todo, digamos, sin final, ¿no? ¿Y qué gestión haces de eso? Y la abundancia, juntamente con el confort, ¿no? Con la comodidad, que es un factor que es central, porque no se entiende Globo sin mantita y Netflix, digamos, ¿no? O sea, antes podías bajar, o sea, podías pedir un día al chino, ¿no? Pero la idea esta de que debes tener a alguien que te sirva a ti, ¿no? Porque al final da igual lo que pidas al Globo, lo que te Impustex te lo traigan, digamos, ¿no? Porque tú eres un pringao, pero necesitas que alguien sea un poco más pringao que tú. Incluso el repartidor de Globo seguro ceden también su carnet a otra persona que está peor que ellos. Pero no tiene límite, ¿tú crees eso? ¿O hay esta especie como de porno apocalipsis? Bueno, porque yo veo mucha gente como muy regodeándose en el fin del mundo que... Yo mismo. Sí. Porque, hombre, puestos a vivir en una sola vida, que será del fin del mundo. Ya. No vas a vivir un... Ya, hay esa vanidad, ¿no? De querer ser el que lo presencia, sí. ¿no? Antonio Baños, 1840, 1870. Ya. ¿Y qué pasó allí? Nada. Bueno, sí. Entonces, no, lo de la comodidad, la idea de cómo el confort es el centro de la moral, ¿no? Entonces tú ya sabes que el pobre tipo está bajo la lluvia y que hace frío y que puede patinar con la bicicleta. Pero es más importante la sensación de comodidad, de no me he movido del sofá, que todos los derechos humanos, que la Declaración de Derechos Humanos de 1792, que el sentido común, que cualquier otra cosa. Se ha impuesto de alguna manera que la comodidad es un objetivo irrenunciable a todo, ¿no? Los mismos aparatos electrónicos, que es el dedo, eso dicen intuitivos, ¿no? Esto es intuitivo, o sea, es fácil, es cómodo. Y eso es un factor nuevo, porque nunca la humanidad había vivido en comodidad, vivía en escasez y en dificultades, ¿no? Hasta, nuestros padres, ¿no? Hasta aquí en España, hasta desde el final de la posguerra, hasta los años 60. ¿Y hacia dónde lleva? Lleva hacia cierta crueldad. Y hace una crueldad, es decir, microcrueldad, por decirlo de alguna manera, de baja intensidad, pero muy jodida. Que es que sí, te entiendo, pero es que me da igual, ¿no? Yo llamaré a Globo. O yo sí entiendo que ya sé que se quedan mis datos, ya sé que todo esto, pero hostia, ¿no? Voy a subirlo a Instagram porque... En cualquier caso de la vida, yo creo que nos lleva una especie como de derrota, de cierto nervio interior, ¿no? Decir, no, hostia, vamos a intentar hacer las cosas bien, aunque sean más complicadas. No querría caer en la idea del sacrificio, me parece como muy... ¿no? La idea No, pero tiene sentido y me recuerda, hace unos días alguien me contaba una historia totalmente delirante. Me explicaba que se había metido en el tema del criptogaming. Sí. Que es esto de jugar con el móvil y ganar como criptomonedas. Y que había descubierto un mundo, le había fascinado, le habían dado una beca incluso para que siguiera jugando y como no tenía tiempo, porque obviamente ese no era su trabajo era otro, había subcontratado las horas de criptogaming a dos filipinos, tiene una granja, a los que no conocía. Tiene una granja de jugadores. De solo 2 personas, porque es un particular, es una persona que se había metido por ahí. Y entonces reproducía las tácticas de Apple o de cualquier multinacional a la hora de
externalizar, ¿no? la mano de obra, pero siendo un tipo en un piso en Sabadell, a través del cryptogaming. Inquietante lo de Sabadell. Sí, es un poco lo mismo que estás diciendo tú. Sí. ¿Es hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia esta especie de delirio esto absoluto? Empezó, sí, en los años 80, que en el año 86, no sé, creo que un día de octubre del 86, aparece un coito del diablo, ¿no? Que es el mercado bursátil se conecta por primera vez a redes electrónicas, ¿no? Y a partir de ahí empieza un concepto que es el capitalismo popular, que es que cualquiera puede ser empresario rico desde tu casa, porque puedes invertir con los móviles, ¿no? Desde tu casa puedes invertir. Entonces, el gaming está creando nuevas formas de dinero, los tokens, todo el dinero que necesitas para comprar el arma con el cual matar al troll, todo esto, son sistemas monetarios paralelos y son sistemas monetarios estrictos. Es decir, hay una cantidad de monedas. No, en Europa existe el euro. Bueno, el euro y la moneda del Gran Theft Auto y ¿sabes? Hay muchas monedas en circulación, ¿no? Y funcionan con la misma lógica de la moneda simbólica y tal, pero funcionan así. Y lo que tú decías es que al final la idea del capitalismo popular tipo 3.0, 5.0, no sé cuál es es el del confort, ¿no? Invierta todos estos webinars, no sé si los veis, los anuncios que hay antes de cualquier YouTube. Sí, que está todo infestado de anuncios de este tipo. Que aparte no hay ninguna relación, yo creo que el algoritmo, o sea, yo voy a ver un YouTube sobre la historia de Constantinopla, ¿no? Y me sale un tipo anunciando su webinar para hacer marketing online. Digo, ¿no podréis ajustármelo un poco? O sea, viaje a Turquía, vale, lo vería, ¿no? Pero pues todos estos tipos, lo que venden es que es fácil, ¿no? Todo es fácil, es confortable. Siempre habrán filipinos, ¿no? En Filipinas, digamos, o en cualquier lado, que trabajarán para esto. Lo mejor de Media Offline. El último fragmento de lo mejor de Media Offline está dedicado a una de las mejores invitadas que hemos tenido. Insisto en que creo que hay 2 o 3 episodios, no sé, depende del día que me preguntes, pero puede que los mejores episodios hayan sido, no lo sé, puede que los mejores episodios hayan sido el de Antonio Baños, el de Noguera, el de Tony Segarra y desde luego el de Laura Fernández, que es el último audio que vamos a escuchar. Laura Fernández, para quien no la conozca, es una escritora genial. Os recomiendo muchísimo sus libros. El último se llama La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Ha tenido muchísimo éxito. Ha sido, creo, no sé, le han dado un montón de premios. Creo que le han dado el premio de Radio Nacional, lo cual conecta con todo esto de Radio 3. Conecta con esta voz andrógina que ha ido presentando lo mejor de Media Offline. Y el día que vino con Laura, no recuerdo muy bien cuál era mi aproximación, que era, siempre cuando viene alguien, viene porque tengo una tesis clara que me despierta el invitado. Es decir, si no le pido a la persona que venga. Es decir, lo hablaba antes con Sune, antes de empezar a grabar. Yo tengo la suerte, dedicándome a esto, de tener amigos y amigas muy brillantes, muy conocidos, pero no necesariamente quiero que vengan al podcast. O sea, no sé, tiene que haber una tesis detrás. Es decir, no sé, podría venir Joaquín Reyes, pero no sé si se me ocurre ahora mismo. También hay que decir que a la que lo pienso un poco enseguida me viene una tesis. Es decir, si viniera Joaquín Reyes probablemente le diría que habláramos de literatura rusa. Nadie se lo espera esto. Pero Joaquín es un ávido lector y le encantan los rusos, le encantan los tochanos. Nadie quizás se lo espere, teniendo en cuenta el tipo de material que genera Joaquín, que tiende al absurdo y es una especie de absurdo costumbrista. Pero él es un grandísimo lector, sabe muchísimo y podríamos hablar de Tolstoy, podríamos hablar de yo qué sé, de mil cosas, de literatura rusa, en torno a la literatura rusa, y seguro que aprendería un montón, sobre todo teniendo en cuenta que yo le tengo un poco de manía a los rusos. No ahora por la guerra de Ucrania, o sea, viene de antes. Nunca he sido un gran lector de los rusos. Hay algo en ellos que me echa para atrás, quizás es esa querencia por los grandes temas, esa idea de la gran novela, del gran tochazo. Siempre en marcos bélicos, no sé, es una forma literaria que a mí no me atrae demasiado, pese a lo prodigioso de su prosa y no sé, esa fuerza loquísima que tenían, pero no
siempre he dejado a medias esos libros, lo reconozco y no tengo ningún problema. Creo que hay que dejar a medias los libros, creo que hay que tirar los libros, creo que hay que estamparlos contra la pared. Creo que eso es buenísimo. Creo que si tú coges un libro y ese libro no te gusta, lo tienes que tirar con la máxima fuerza con la que tengas y a ser posible si se descuajaringa y explotan el libro y saltan las páginas y luego ya no puedes recomponerlo, mejor. Pero de todo eso se podría hablar con Joaquín, pero no voy a llamar a Joaquín de momento. No sé. Aunque ahora justo me lo he vendido a mí mismo. Ahora justo me parece buena idea traer a Joaquín para hablar de literatura rusa. Y es un poco lo que me pasa. Es decir, no quiero que venga Joaquín Reyes, no quiero que venga Berto simplemente porque los puedo traer, pero con cualquiera de ellos, siendo gente tan interesante, enseguida se me puede ocurrir una tesis. O sea, con Joaquín podríamos hablar de literatura rusa, se me acaba de ocurrir, y con Berto pues podríamos hablar, pues no lo sé, podríamos hablar de sushi, por ejemplo. ¿Por qué no? Si pienso en Berto, pienso en sushi. ¿Por qué? Porque hemos comido un montón de sushi juntos y mucho sushi un poco insípido quizá, sushi dulzón. Creo que nos estamos hartando de comer sushi que es más, creo que es más como ir a una tienda de chucherías para mayores, la mayoría de restaurantes japoneses, que no sushi auténtico. Creo que nos están colando por sushi mucha cosa que tiene más que ver con... Bueno, creo que nos han tomado el pelo con el sushi, hablemos claro. Y creo que a veces vas a restaurantes que son, bueno, que están bien, o sea, no, pero uno sale con la sensación de que se ha hinchado de chuches. Chuches para mayores, chuches con trufa, tal, pero todos sabores dulzones, las salsitas estas raras, incluso hablo de japoneses caros. O sea, pocas veces vas a un japonés riguroso como el que sale en el documental este, que ahora no me acuerdo del título, creo que se llama Sueños de Sushi o algo así, Hiro o algo así, que es un tío en Japón que lleva toda su vida intentando cortar un trozo de sashimi. Y ese tío lleva 80 años y todavía no lo ha conseguido. Y es 1 hora y media de este tío explicando, bueno, la pureza que hay detrás de algo tan aparentemente sencillo como es pegarle un tajo a una pieza de salmón y presentarlo como Dios manda. Pues eso no lo ha conseguido. Nosotros, en cambio, estamos aquí todo el día yendo a sitios, que es eso, es un poco como ir a una tienda de chuches para adultos, te presentan todas estas variantes, 200.000 variantes, todas con sabores, bueno, no sé. Es muy agradable, te lo pasas muy bien. Y yo con Berto he estado en muchos restaurantes japoneses y tal vez sería una buena conversación. Hablar de sushi insípido, de esas chuches para adultos que son el sushi. Y ves, ahora me lo he vuelto a vender a mí. Ahora me sabe mal no haber grabado el episodio de Sushi Insípido con Berto Romero. Con lo cual este episodio, lo mejor de Media Offline, también se ha convertido en un what if, como la serie esta de Marvel, de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera venido Berto? Pues hubiéramos hablado de Sushi Insípido. Ahora ya probablemente no suceda, porque estas cosas una vez que las cuentas ya no las haces. Yo mantengo en el más absoluto de los secretos los invitados, aunque es verdad que os he desvelado que va a venir Fernando Arrabal, porque no me lo he podido callar. Llevo semanas preparando ese episodio y me hace muchísima ilusión. Pero ahora ya por el simple hecho de haber contado de qué hablaría con Berto o de qué hablaría con Joaquín, igual ya no quiero que vengan. Pero bueno, quien sí vino fue Laura Fernández y con ella hablamos de un montón de cosas. Yo creo que fue tal vez debo decir que fue la conversación más reveladora para mí. Por eso se llamó Revelaciones y Chinches. Ahora hablaré del tema de las chinches, pero el tema de las revelaciones fue porque al hablar con Laura, sin pretenderlo, creo, bueno, sí que creo que quise hablar con ella de los procesos creativos y de cómo funcionaban ella los procesos creativos. Me inquietaba o me interesaba saber cómo había sacado adelante un libro tan extenso como el suyo último, de más de 600 páginas, y de golpe me tocó mucho lo que me contó. Me dio un par de ideas muy potentes. Que a veces tienes conversaciones con personas que te dicen algo que era justo lo que necesitabas escuchar en un punto, sin que eso estuviera previsto, ¿no? Y creo que Laura fue capaz como de tocarme, ¿no? Como se dice en psicoanálisis, fue capaz como de
de tocarme en un punto en el que quizá yo estaba teniendo dudas en términos creativos. Llevo unos años en los que tengo la sensación a veces de que los procesos de exteriores acaban condicionando lo que acabo haciendo y a veces uno no sabe si lo que está haciendo es lo que quiere hacer o lo que le han dejado hacer o si lo que estás haciendo es aquello que crees que debes hacer para dirigirte a un determinado segmento de público. Y de golpe Laura me deshizo toda esa locura neurótica y me dijo, no, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y la gente ya se irá sumando. Y de hecho es lo que yo he hecho toda la vida, pero necesitaba ese recordatorio por parte de Laura y le estoy muy agradecido. Pero el fragmento que hemos destacado, que de hecho lo ha destacado Sune, no lo he destacado yo quizás si hubiera destacado un fragmento hubiera destacado ese otro, pero estas selecciones las ha realizado Sune y muy bien hechas que están y a él le ha llamado la atención otro fragmento. Esto es muy personal. A él no le tocó eso, a él le tocó el tema de las chinches. No sé por qué. Lo siento mucho, Carlos, no volverá a pasar. Bueno, no importa. Pero a él le tocó el tema de las chinches. A mí también me tocaba, de hecho me interesaba muchísimo porque en aquel momento yo pensaba que tenía chinches en casa. Luego creo que no. O sea, es un tema que se fue. Me cambié de piso y justo un poco antes de hablar con Laura y tuve la impresión de que en la mudanza el camión de mudanzas transportaba chinches y que entonces los muebles y en especial el colchón pues se habían subido ahí unas chinches y entonces me levantaba por las mañanas con la sensación de que tenía picadas de chinches. Lo busqué en internet y como suele pasar en internet, cuando buscas algo evidentemente internet te dice efectivamente sí. Pero es con cualquier cosa que busques, o sea, no. Entonces, internet me confirmó en aquel momento, aunque no fuera cierto, que podía tener chinches en casa y era una cosa que me preocupaba mucho. Se la expresé a Laura y Laura dio la casualidad de que había estado en Londres y había traído chinches desde un hotel de Londres a su casa. Y entonces tenía una historia muy potente que es la que vamos a escuchar y que es el último corte de Lo mejor de Media Offline. Con esto despedimos Lo mejor de Media Offline. Nos podremos escuchar ya, bueno, tú me podrás escuchar a mí, yo no te puedo escuchar a ti, desgraciadamente. Sería interesante que en el futuro los podcasts permitieran esta ida y vuelta. De momento no vas a poder hablar. Lo siento. Quizás he estado hablando todo este tiempo y yo no te he escuchado y tú estás jodido, ¿no? Porque pensaba que era esto. O sea, pensaba que la revolución del podcast consistía en esto, en que yo le doy al play, yo también voy largando como un loco y la otra persona, la del podcast, me está escuchando todo y eso es internet, ¿no? Esta especie de cosa donde ya, bueno, da igual, ¿no? Donde todo forma parte de una comunidad única, es horizontal, ya no hay bueno, da igual, ¿no? O sea, el youtuber en el fondo representa al grupo, ¿no? Y el podcaster me representa a mí, por lo tanto hablo yo también. Pues no, cuando tú hablas no te escucha nadie. Si estás cocinando y hablando solo, porque estás hablando solo mientras escuchas Media Offline, tienes que saber que eso se pierde, a no ser que lo escuche tu mujer o tu marido, y entonces lleva unos meses muy preocupado porque piensa, este hijo de puta habla solo, ¿vale? Y está aprovechando la coartada de los podcasts para darle rienda suelta a su locura absoluta, ¿vale? Eso es tu problema, resuélvelo tú. Yo te dejo con Laura Fernández y las chinches en Lo mejor de Media Offline. Al final me ha salido una voz más como de stalker, más como de acosador nocturno, de tío que acosa a una locutora de Radio 3. Esto de golpe es un thriller de los 80, dirigido por Garci. Voces en la noche, en Radio 3. Hablemos de chinches porque tú me contaste que, y además relaciono con el tema de los viajes que vas sacando, en uno de tus viajes para hacer una entrevista, creo. Es un viaje patético que puedo contar desde el principio. Podría haber aparecido. Chinches. Traje chinches, pero es patético desde el inicio. Me invitaron a entrevistar a un escritor en Londres, en la Soho House de Londres, que yo entonces no sabía que era un sitio hiper exclusivo donde tenías que entrar con invitación. En aquella época, por estas cosas de los solo autónomos, VIPs y chinches también, ¿no? Sí, no, bueno, pero es que espera, la historia es más patética.
Yo viajé desde aquí con 20 euros en el bolsillo. 40. Entonces, cuando llegas al aeropuerto de Gatwick, tienes ese tren maravilloso que te vale 40 euros. Te quedaste sin nada, ¿no? No. Decidí no quedarme sin nada y vi que había unos autobuses. Escogí un autobús. Entonces los chinches están en duda si vinieron del autobús, porque el autobús era como tan barato, tan escandalosamente. Tardaba como 3 horas en llegar a Londres, no sé la de vueltas que daba. Cogí un autobús que no sé si me costó 5 libras, muy poco, pero me quedaron como 15, no sé, me quedó como muy justo para cenar, que además cené, o sea, solo cené, no comí a mediodía, solo cené, fue una cosa hiperpatética de mi vida, o sea, como persona muy pobre. Te pagaban el viaje, sí, pero no las dietas. No pagaban nada, claro, y además yo iba a cobrar por esa entrevista a lo mejor 50 euros brutos, que es lo que se cobra normalmente por una entrevista así, pero tú te vas a Londres, ¿no? Y además el móvil no tenía datos, entonces me compré con un pound de estos, con una libra, un mapa, como en los viejos tiempos al llegar allí, para encontrar la Soho House, que estaba en tal sitio, no sé qué. Bueno, fue un viaje patétiquísimo, llegué tarde, sudada, probablemente con chinches ya, no lo sé, porque los pude pillar en el viaje de autobús a entrevistar a este señor, que no recuerdo quién era, pero era un autor de thriller riquísimo. Es lo de menos, el autor, lo importante son Entonces los luego chinches. cené en un pakistaní, un plato como de pasta con un vaso de vino, que era primordial, o sea, el vino me costó más que la pasta probablemente, pero dije, esto lo necesito para dormir. Y luego me fui a dormir, y solo era una noche, en un hotel que tenía buena pinta, mucha moqueta, y como la cama era gigantesca, yo dejé la mochila encima de la cama, cosa que a partir de ahora, oyentes de este podcast, no hagáis jamás. Es decir, vayáis a un hotel de 4 o 5 estrellas, no importa, y uno de 3, de 2, las que queráis, nunca durmáis con la mochila o lo que llevéis con la ropa encima de la cama. ¿Por qué? Porque ahí es donde viajan las chinches. Eso es lo que luego los fumigadores que vinieron a casa me contaron. Sí, porque durante la noche aparecen, son como vampiros las chinches o los chinches. Son como vampiros. Ellos aparecen cuando por la noche se despiertan, huelen sangre, te pican. Tú no notas que te han picado hasta el día después, mucho tiempo después. Entonces piensas que te ha picado un mosquito, ¿no? Y te rascas. Normalmente pican en las piernas y los brazos. Yo llegué a casa con un par de ronchas en los brazos y dije, yo creo que me ha picado un mosquito en el autobús porque también cogí de vuelta el autobús al aeropuerto. Y claro, como en aquel momento era ingenua, pues yo me había traído un pijama que había dormido una única noche en un hotel que estaba bien, pues yo dormí con el pijama en mi cama, sin ningún tipo de pudor. Y ahí ocurrió el fatal desenlace, que es que de repente, no solo yo, sino que Jordi también se despertó con ronchas. Bueno, no se despertó porque son muy listos y el veneno aparece como horas después. De repente teníamos ronchas en los brazos y las piernas. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Y fui al médico y me dijeron, estos son picadas de chinches. Y dije, ¿cómo? Y entonces, rastreando, localicé el viaje a Londres, la moqueta. ¿Pero y qué hiciste? Pues buscar soluciones a los chinches tal y cual. Y entonces hay fumigadores que los matan. Esto es fascinante. Entonces, los fumigadores vienen 2 veces a tu casa, vale 400 euros. Ese viaje me salió carísimo. Es un buen negocio, ¿no? Cobraste 50 euros por la entrevista. Sí. Y te quedaste con un menos 350, menos el vino y todo eso que había tomado. Menos 400. Porque además son 50 brutos, ¿no? Por la exacto, bruto, exacto, menos 400. Entonces, además fue una Navidad horrorosa. Tuvimos que sacar toda la ropa de casa. Los fumigadores nos dijeron, tenéis que sacar toda la ropa de cama y de no cama, porque los chinches no se ven y pueden haber ido al armario, porque se pueden quedar, nos hicieron desmontar hasta los enchufes. Y cuando vinieron el fumigador, claro, te desmonta aquello, una peste. Plena Navidad, todas las ventanas de casa abiertas, nosotros en la calle, el sofá puesto del revés, claro, el sofá también viajan en la ropa, bueno. Tuvimos que llevar toda la ropa de casa en bolsas de basuras a una lavandería de Mataró. Parecíamos así. Con tu lavadora no lo podías hacer. No, porque claro, había que lavar en el mismo momento porque aquello sobrevivía y podía saltar. Había que lavarlo. Una vez que lo lavas, se va. A 100 había que lavar, en mayor, más de 60 grados. Entonces hay cosas como jerseys de lana que ya adiós, porque claro, lo lavas a 60 depende qué y coge hasta decir basta. Entonces lavamos toda la casa, lavamos toda la ropa de casa. La que no, la tiré directamente porque dije, mira, yo ya otra bolsa no voy a llenar esta ropa que es vieja fuera. Lavamos todo, varios viajes a Mataró, tal, parecíamos asesinos en serie literal. Aparcábamos en el parking, sacábamos sacos y sacos. La gente nos miraba muy mal.
Y luego vino el fumigador una vez y vino luego una segunda vez. A los 15 días tenía que venir y la segunda me dio todos los tips posibles que ahora os voy a dar para que no os pase jamás el tema de los chinches o las chinches. Esa señora, que sería una probable, podrías invitarla a un podcast, me dijo que ella ya los huele cuando va a los hoteles, ella entra en la habitación y nota el olor a chinche. O sea, esto es fascinante. Personas que fumigan y que huelen a los chinches. Yo no notaba ningún olor distinto a mi casa y luego tiene una manera de detectarlos, que es que ella además me contó un viaje que había hecho con su madre y que llegó a una habitación de hotel y levantan como lo de las sábanas, miran el colchón y cuando hay chinches, en el colchón a veces hay como unos puntos que no son exactamente rojos, sino que son como marrones, muy pequeños, en las esquinas normalmente de los colchones. Tú sacas las 4 esquinas y miras si hay algo. Entonces ella vio que había esto y bajó y dijo, ¿me das otra habitación? Porque la que me has dado tiene chinches y voy con mi madre, soy fumigadora, perdón, y no quiero volver a mi casa y fumigar. O sea, siempre es seguro que si hay chinches en la esquina del colchón... No es seguro, o sea, ya, es una de las cosas posibles. Otra posibilidad de que haya chinches es que haya moqueta. Donde hay moqueta hay calor, donde hay mucho calor hay chinches seguro. Si tú eliges un hotel y llegas al hotel y no lo sabías y hay moqueta por entonces, todas cada vez partes, que vayamos a un hotel vamos a pillar chinches. No, yo cada vez que voy a un hotel ahora lo que hago, esto es previendo, ¿no? Porque, bueno, no puedes hacer nada, porque si hay moqueta en todas las habitaciones, no te pueden cambiar una habitación sin moqueta. Entonces, lo que tienes que hacer es te pones tu pijama. Si te pican, pues te ha picado en ese momento. Entonces ese pijama llévate siempre una bolsa o algo donde puedas guardarlo luego. Lo que haya tocado la cama, no dejes nunca la maleta encima de la cama en ningún momento, sobre todo si es de noche. ¿Que la pones nunca. Encima de una silla? O directamente, yo directamente la abro en el suelo si hay moqueta mal, porque puede ser que esté, pero normalmente son de cama. O sea, son chinches de cama los que yo pillé, no están en la moqueta. O sea, pueden saltar y volver, pero están en el colchón en sí. Yo la dejo en el suelo, saco lo que tenga que sacar y la vuelvo a cerrar y la dejo de pie, cerrada ya. Pero lo que hago cuando vuelvo a casa es el pijama que me he puesto, aunque el hotel tuviese la mejor pinta del mundo, lo lavo a 60 grados siempre. Y entonces asegúrate de llevar un pijama que no pueda encoger. Llévate algo que no encoja, no sé, algo muy grande que tengas, o ponte eso en una camiseta, no sé, sí. Calzoncillos incluido, lo que lleves en la cama tiene que estar luego lavado en tu casa. Bueno, es que yo estoy convencido de que tenemos chinches. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline.